Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro seminario ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Estamos iniciando nuestro módulo 39, el papel de la academia en el desarrollo y fortalecimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. A lo largo de estas siguientes semanas estaremos abordando este tema y hoy iniciamos con un seminario en el cual el doctor Francisco Estrada Porrúa, coordinador del programa de investigación en cambio climático, nos hablará sobre las aportaciones que ha hecho precisamente la academia a estas contribuciones nacionalmente determinadas de México y nos va a dar un panorama general que nos permitirá ir profundizando en las siguientes sesiones. Rápidamente voy a leer una breve semblanza del doctor Francisco. Es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración de Riesgos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Economía Ambiental por la Universidad Libre de Ámsterdam. Es investigador titular B en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y es investigador visitante en la Universidad Libre de Ámsterdam. Es investigador nacional nivel 2, fue jefe de Departamento en Ciencias de la Atmósfera e impulsó la formación del Grupo Clima y Sociedad, del cual fue responsable. Actualmente es coordinador del programa de investigación en cambio climático. Su investigación se centra básicamente en las causas y consecuencias económicas del cambio climático. En ella se combinan aspectos de ciencias de la atmósfera, economía y modelación estadística. Cuenta con más de 50 publicaciones, yo no, ya, más de 70 publicaciones en revistas internacionales, incluyendo Nature Geoscience, Nature Climate Change y varias que podríamos mencionar. Fue autor colaborador y revisor experto del cuarto y quinto reportes de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y coordinador del capítulo sobre atribución en el Reporte Mexicano de Cambio Climático. Ha participado también y dirigido diversos proyectos de investigación con financiamiento tanto nacional como internacional y fue editor adjunto de la revista Atmósfera, publicada por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Entonces, pues sin más, te doy la bienvenida, Francisco, al seminario y te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Vero. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y para platicarles de un proyecto pues muy importante que estamos desarrollando, que hemos estado desarrollando en el programa de investigación en cambio climático, que es ayudarle al gobierno a ver, pues, por ejemplo, cuánto puede reducir en emisiones, a qué se puede comprometer en las negociaciones, pero también, además de la parte de la mitigación, pues evaluar en qué estado estamos, en qué ha pasado con el cambio climático, cómo se ha expresado el cambio climático en nuestro país, qué tantos son los impactos que ya tenemos ahorita, cómo se ven estos impactos, en qué sectores son los más prioritarios, qué regiones son más prioritarias y pues empezar a entender pues cuál es la vulnerabilidad y cómo pues incrementar nuestras capacidades de adaptación. Entonces, esta es una serie de presentaciones. Hoy yo abro con el marco general del proyecto y les voy a comentar dos aspectos como para ilustrar lo que se ha hecho, ¿no? Una parte de economía y una parte de impactos en la agricultura. Es un proyecto que involucra a muchas instituciones, tanto nacionales como fuera del país. Tenemos alrededor de 43 personas participando en este proyecto. Esto es muy importante porque este proyecto tiene una duración de 3 años, entonces nos da la oportunidad de tener estos grupos de investigación de un poco más largo aliento y poder realmente, pues, meternos a atender, digamos, los problemas de cambio climático con otra dinámica en donde también involucramos al gobierno, por ejemplo, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y a la Secretaría de Medio Ambiente en cómo atender estos problemas y cómo pasar esto que se habla siempre en la transdisciplina, de cómo llegar de pues un estudio teórico, un estudio práctico a pues cómo lo hacemos que esto se exprese en políticas públicas y pues digamos en ayudar a la toma de decisiones con información que sea relevante para ello. Somos 43 personas de estas dependencias de la UNAM, del Instituto Nacional de Salud Pública. Tenemos colaboraciones internacionales, por ejemplo, el Pacific Northwest National Laboratory, donde estamos desarrollando junto con ellos una nueva versión del modelo GCAM. Ahorita les voy a platicar un poquito de esto. Es un modelo de evaluación integrada, también les voy a platicar de eso, que se utiliza a nivel internacional, lo usa el Panel Intergubernamental de Cambio Climático
para, por ejemplo, hacer los escenarios de emisiones que todos los que nos dedicamos a cambio climático utilizamos. Y con su ayuda y con los talentos nacionales vamos a estar desarrollando la versión México, ¿no? Donde vamos a tener cada estado explícitamente representado en este modelo, no solamente a nivel nacional. También estamos trabajando con la Universidad Libre de Ámsterdam, que ellos nos están ayudando con su experiencia pues muy vasta en los temas de inundaciones fluviales y costeras y qué impactos tiene esto en la migración. Y digamos, también estamos ahorita empezando una colaboración con IASA, este gran centro internacional de modelación en cambio climático. Y pues bueno, estamos abarcando diversos temas. Tenemos, por ejemplo, el análisis con el modelo GCAM, que es para determinar qué tanto se puede reducir las emisiones del país, en qué sectores y a qué costos. Tenemos una parte de análisis de costos económicos que les estaré detallando más adelante, utilizando un modelo que se desarrolló aquí en la universidad. El cambio climático, cómo se ha expresado estos cambios en el clima en nuestro país y qué vemos para las próximas décadas. Un sector súper importante por digamos, su impacto en todos los demás, el sector agua, ¿no? Que nos impacta agricultura, nos impacta biodiversidad, nos impacta salud, ¿no? Le estamos poniendo mucha atención a ese sector, el sector agrícola, muy importante en México en términos socioeconómicos, cómo la sequía se ha vuelto, pues digamos, un factor determinante en varios aspectos de la parte social, desde, bueno, la capacidad de producir alimentos, como las migraciones, como impactos en distintos aspectos de, pues digamos, el rendimiento escolar, los impactos en el sector salud, cómo estos cambios en el clima ya se están viendo en la salud humana y cómo pues vemos que distintas enfermedades y distintos padecimientos van a evolucionar bajo condiciones de cambio climático. Estamos haciendo un trabajo también muy profundo en ecosistemas y biodiversidad, donde se están modelando diversas especies, digamos, prioritarias para nuestro país y se están evaluando los servicios ecosistémicos y cómo van a cambiar estos bajo condiciones de cambio climático. También estamos viendo soluciones basadas en la naturaleza para apoyar la adaptación. Y una cosa que es con lo que va a empezar esta presentación, que es cambiar, digamos, la manera de ver el problema de cambio climático. Estamos empujando un nuevo paradigma que se llama daños neto cero para guiar la política climática de nuestro país y de hecho, bueno, pues es una visión, digamos, del sur global, pensando en lo que a nosotros nos conviene más y en los tipos de impactos que estamos teniendo ya con cambio climático. Esta es una lista de las personas que están trabajando en el proyecto. Les agradecemos enormemente porque sin ellos y su talento, pues nada de lo que vamos a estar hablando en este espacio podría ser, ¿no? Bueno, hablando ya de daños netos cero, ustedes habrán escuchado seguramente que cuando se habla de cambio climático, una de las cosas que ahora está muy de moda es hablar de emisiones netas cero. Llegar a este balance en el que lo que emite un país es igual a lo que secuestra de CO2 por sus bosques, por distintos, ya sean aspectos naturales como los bosques que les decían, o si tienen capacidad de invertir en tecnología para captura de CO2, ¿no? Se habla mucho de eso. Pero bien, en países como México, que tenemos una vulnerabilidad muy grande, que todos los estudios de impactos nos dicen que digamos, la producción, por ejemplo, de alimentos, la parte de salud, etcétera, se va a complicar muchísimo con cambio climático, tenemos que ampliar la mirada. Entonces, lo que se propone, y afortunadamente el gobierno de México lo está manejando también, es hablar de, en vez de únicamente emisiones neto cero, es ampliarlo a daños neto cero. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a cambiar el enfoque de pues cómo lo hacemos con fierros y gases a pues lo que realmente nos importa en la política climática, las personas y los ecosistemas. ¿Cómo hacemos para que los daños se mantengan en un nivel manejable? Daños netos cero no quiere decir que los daños los vamos a mandar a cero, eso claramente sería imposible, pero sí podemos hacer que el cambio tienda a cero, es decir, que nos quedemos al menos con los daños que tendríamos bajo este nivel de calentamiento o un poquito más bajo, ¿no? Lo más bajo posible. Y bueno, ¿qué es lo que se propone para hacer esto? Bueno, combinar básicamente cuatro pilares muy conocidos en política climática, que es, bueno, la mitigación. Evidentemente, el país y el planeta tienen que cumplir sus tareas en reducción de emisiones.
Si no, no hay adaptación que nos baste. Si tenemos un cambio climático de 4 grados a nivel global, no hay adaptación local que nos pueda salvar de ese tipo de cambios, ¿no? Entonces se necesita mucho la mitigación, se necesita una política climática en nuestro país, digamos, en la arena internacional, muy decidida y muy importante para que ayude a empujar hacia esa dirección. La adaptación, fortalecer capacidades adaptativas y construir una resiliencia sistémica, eso es algo en lo que, en mi opinión, debemos todavía mucho. Estamos muy atrás en lo que ya deberíamos de tener y tenemos que emparejarnos porque pues los cambios están presentando, ahorita vamos a verlo, de una manera cada vez más rápida. Entonces, los tiempos para adaptación y los tiempos que tenemos disponibles para reducir nuestra vulnerabilidad se están volviendo cada vez más cortos, ¿no? Entonces, eso quiere decir, si esos tiempos se vuelven más cortos, es que vamos a tener menores capacidades para reducir los impactos y vamos a tener que aguantar más impactos. Vamos a tener que ver cómo manejar estos impactos. Y la otra es compensación. ¿Cómo le podemos hacer para que las pérdidas residuales, estas que no cubre ni los niveles de mitigación que se logren, ni los niveles de adaptación que también se logren, qué hacemos con esas pérdidas que quedan después de esto? Y lo que planteamos es una distribución justa de estas pérdidas residuales en escalas espaciales y a través del tiempo para tratar de manejar esto que llamamos daños netos cero, es decir, que nos mantengamos en un nivel manejable de daños. Y bueno, aquí otra cosa es explotar los cobeneficios. ¿Cómo es explotar estos cobeneficios entre mitigación, adaptación, compensación? Y muy importante, echar mano de otras políticas que a lo mejor no están diseñadas o no están pensadas directamente para cambio climático, pero que tienen un impacto que nos puede ayudar a reducir nuestra vulnerabilidad, a aumentar nuestras capacidades adaptativas. Por ejemplo, políticas encaminadas en educación, en reducción de la pobreza, en investigación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esto todo sume en, pues, tratar de hacer que los daños a sistemas humanos y naturales sean lo menor posibles? ¿Cuáles son de las ventajas que vemos en todo esto? Bueno, si lo vemos de una manera como se plantea más integral, pues tenemos un rango más amplio de instrumentos de política. También tenemos un rango más amplio de actores, ¿no? Que se pueden involucrar y hacer suyos, pues digamos, estas acciones. Está fundamentado en conocimiento. Todo este proyecto de 3 años va a ser y ha sido, pues, cómo generamos esta información que, además de científicamente importante, tenga una importancia social muy grande, ¿no? Y que realmente contribuya a lo que muchas veces se dice de atender problemas nacionales. Y bueno, pues esta propuesta también es importante reconocer que sale de las necesidades propias de nuestro país y del sur global. Nosotros, si hacemos que México sea emisiones netas cero, pues para hacer, si el resto del planeta no hace lo que tiene que hacer, para fines prácticos, los impactos que vamos a sentir nosotros, todos y cada uno de nosotros, los productores agrícolas, etcétera, va a ser básicamente lo mismo. Entonces tenemos que enfocar en la parte de adaptación de una manera muy decidida para que, independientemente de lo que pase en la política internacional, nosotros estemos lo mejor preparados posibles para estos distintos escenarios que se pueden materializar. Y digamos, esto es una explicación de daños neto cero y lo que es la trayectoria de daños neto cero. Estas figuras que ustedes ven de distintos colores representan el nivel de daño que correspondería a un caso de inacción, que no tuviéramos ni políticas de adaptación ni de mitigación, ni estuviéramos viendo compensación, ni estuviéramos viendo cómo usar estos cobeneficios de una manera lo más amplia posible. Bueno, lo que plantea la trayectoria de daños netos cero es qué nivel de esfuerzo necesitaríamos para cada nivel de daños por cambio climático. Entonces, obviamente hay un momento en el cual ya los esfuerzos requeridos no son factibles. Digamos, ya hicimos todo lo que pudimos en mitigación, hicimos todo lo que pudimos en adaptación, en compensación, en maximizar los cobeneficios, y aún así el cambio climático continúa y continúan creciendo los daños. Hay una parte donde ya no podemos continuar, ¿no? Y esto es lo que marca, que creo que también es muy importante determinar, qué significa cambio climático peligroso para México, para distintas regiones del país y para distintos sectores. Entonces, bueno, la idea también se puede ver aquí abajo, que los daños residuales después
de aplicar todos estos esfuerzos de daños neto cero y seguir esta trayectoria de daños neto cero, se mantengan en un nivel manejable y parecido al actual o incluso menor al actual. Y aquí, pues como ustedes pueden ver, pues sí llega un momento en que si no se mitiga, por ejemplo, a nivel internacional, estos daños van a ser mucho mayores que los actuales. Y como les decía, bueno, aquí empieza lo que sería definido como cambio climático peligroso. Y para todo esto hemos desarrollado junto con el INEC algunos índices para saber cómo vamos, ¿no? En particular les comento uno que se llama índice de urgencia adaptativa, que básicamente ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero cuando, por ejemplo, hacemos las evaluaciones de impactos en este proyecto, una de las cosas que estamos haciendo es calcular los tiempos para rebasar umbrales de riesgo. Por ejemplo, imagínense que ustedes son o estamos viendo la producción de maíz y identificamos como un umbral de riesgo. A esto me refiero, un umbral que tendría que disparar acciones para mitigar estos riesgos. Por ejemplo, de pérdidas de 10% en los rendimientos. Bueno, con los modelos que tenemos podemos decir qué fecha puede ocurrir esto. Imagínense encontramos que para el estado de Oaxaca es 2035 rebasar esa pérdida de 10%. Bueno, tenemos 10 años para adaptarnos. Y eso, digamos, es el denominador en esta razón. ¿Cuántos años tenemos? Y entonces tenemos un trabajo con los distintos sectores de ir a platicar con ellos y entre todos sacar la discusión de, ok, ¿qué se tendría que hacer para poder adaptarnos, para que este sector se pudiera adaptar a pérdidas de, por ejemplo, 10%, ¿no? Que pudiéramos, digamos, manejarlas o que pudiéramos tomar acciones para que no se materialicen estas pérdidas. Bueno, hablando con sectores con la experiencia que tienen en el manejo pues, por ejemplo, el cultivo del maíz, podemos identificar acciones, qué presupuestos se necesitarían, con quién, qué cosas habría que modificar en leyes, qué cosas se tendrían que preparar, digamos, a nivel social para que esto ocurriera. Y entonces lo que pedimos es que en vez de expresarlo en dinero, se exprese en cuánto tiempo se tardaría uno en poder conseguir esos presupuestos e instrumentar estas políticas. Y ese, digamos, es el numerador de esta razón. Entonces, el índice de urgencia es básicamente cuánto tiempo me tomaría adaptarme y cuánto tiempo el sistema climático me está dando para adaptarme, ¿no? Y eso lo que nos permite es determinar ahorita qué nivel de urgencia adaptativa tiene el sector o tiene una región del país y podemos hacer una proyección de si no hiciéramos nada, cómo va a ir evolucionando este índice de urgencia, ¿no? Y podemos ir checando a distintos lapsos de tiempo pues si lo hemos hecho mejor o lo hemos hecho peor. Si acabamos en el punto rojo que ustedes tienen aquí arriba, eso quiere decir que nuestras acciones, en vez de ayudarnos a adaptarnos, nos pusieron en una posición más vulnerable. Por ejemplo, en el punto verde, eso querría decir que logramos bajar nuestro índice de urgencia, que estamos mejor. Entonces, esto nos permite, con un índice muy fácil que involucra a la gente, que no necesita demasiada información, que, pues como ustedes saben, muchas veces es escasa en nuestro país, se pueda, pues digamos, tener un mecanismo para monitorear el progreso en cuestiones de adaptación. Y esto se puede poner también, por ejemplo, a nivel de mapas, ¿no? Este es un mapa que involucra la precipitación. Y pues digamos, en este ejemplo en particular, ustedes podrían ver lo que está muy cercano a uno, son las zonas que se identifican con un índice mayor de urgencia. Esto, le repito, es dependiendo de la pregunta que se tenga, dependiendo del sector que se esté analizando, dependiendo del interés que tengamos en analizar. Bueno, y una de las cosas primeras que hicimos en este proyecto fue ampliar los estudios que ya hemos estado haciendo en el programa de investigación en cambio climático de caracterizar pues cómo ha sido este cambio en México durante el periodo observado, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya habrán escuchado esto, que México se calienta más y más rápido que el promedio del planeta. Nosotros, digamos, por influencia antropogénica, por los gases de efecto invernadero, ya tenemos un calentamiento en México de alrededor de 1,8 grados centígrados con respecto al periodo preindustrial. Entonces, tenemos casi medio grado de calentamiento por encima del promedio global. Y también nos calentamos mucho más rápido que el promedio del planeta. México, el planeta se calienta alrededor de 2 grados por siglo
y México se calienta alrededor de 3.2 grados por siglo. Hay estudios que nos dicen que posiblemente hay una aceleración en el calentamiento. Necesitamos más datos para poder asegurarlo pues, de una manera más fuerte, pero digamos, hay muy buena evidencia ya de que el calentamiento se ha acelerado desde 2010 en adelante. Y se estima que si uno calcula, digamos, esa tasa de calentamiento en la temperatura global a partir del 2010, es alrededor de 3.5 grados centígrados para el planeta. Para México, otra vez, tómelo con un grano de sal, porque necesitamos más datos, pero si uno hace lo mismo que está haciendo ahorita a nivel internacional de calcular estas tendencias a partir del 2010, estamos hablando de más de 5 grados centígrados por siglo, ¿no? Ese calentamiento es muy difícil adaptarse a esa velocidad de calentamiento, tanto para sistemas naturales como humanos. Y esto, por ejemplo, es cómo se ve el calentamiento en cada punto de la malla, ¿no? De nuestro país. Esto es una malla de 50 kilómetros por 50 kilómetros y va desde los 70 hasta el año pasado. Ustedes pueden ver que a partir de los 90 es cuando tenemos este calentamiento mucho más severo y mucho más rápido. Otra cosa que es notable aquí es que ya hay muchos lugares de nuestro país que se han calentado más de 2.5 grados centígrados. Y esta es la temperatura anual. Ahorita vamos a platicar un poquito más de las temperaturas, digamos, mensuales y, pues, digamos, por estado. Pero sí quiero que noten el patrón de calentamiento, ¿no? Este calentamiento muy marcado en la parte oeste del país, también en la parte centro, y pues los niveles de calentamiento que, pues, ya, esto es una cosa creo que es muy importante. Hace veintitantos años, esto que estamos viendo en este mapa, lo veíamos nosotros como escenarios, ¿no? Los que ya estábamos trabajando en esto. En un escenario para el 2025, pues se puede calentar tanto. Y ahora es muy importante darse cuenta que estos escenarios ya se volvieron datos, o sea, esto ya se volvió realidad. Entonces, ahorita que empecemos a hablar de los impactos del cambio climático, ustedes se darán cuenta de lo grave que ya son estos impactos y de la urgencia de atenderlos. Ya no es una cosa que va a pasar en 20 años, en 10 años, lo que sea. Ya ahorita estamos en una situación bastante crítica. Y esta gráfica nos ayuda a entender cómo ha estado el calentamiento por estado durante, desde 1901 hasta el 2023. Entonces, invariablemente ustedes pueden ver que a partir de los 90 o un poquito antes, el calentamiento en todos los estados se ha vuelto muy claro. Y con muchos de ellos, como ya les decíamos, en promedio el estado, ya no son los píxeles, en promedio el estado rebasa los 2 grados centígrados, con mucho. Entonces, bueno, esta es una información pues muy importante para entender lo que está pasando, pues digamos con distintos impactos de cambio climático y para identificar, digamos, dónde cambio climático está expresando más fuerte y más pronto en nuestro país. Y bueno, aquí les dejo una tabla, les vamos a dejar la presentación para que ustedes puedan verlo con calma. Pero, por ejemplo, quiero comentarles que hay estados con ya un calentamiento muy importante. Si agarramos el promedio de todo el estado con mayor calentamiento que tenemos es Nayarit, seguido muy de cerca por Sinaloa, por Colima y por Tlaxcala. Pero dentro de esos mismos estados hay lugares, o sea, el calentamiento es muy heterogéneo espacialmente. Hay lugares que se calientan mucho más. Por ejemplo, Baja California Sur. Hay algunos lugares donde el calentamiento llega a 2.9 grados prácticamente. En Sinaloa también. Ya varias partes de los estados están rebasando el 2.5. Bueno, y también ahí tenemos el calentamiento mínimo para que noten también lo apretado que son estas bandas. Hay un calentamiento muy importante en los estados que se expresa también de manera puntual, de una manera mucho más pronunciada, ¿no? Y ya empezando a hablar del proyecto, una de las cosas importantes es decidir qué escenarios socioeconómicos y climáticos se van a abordar. En este caso, lo que hicimos, bueno, lo que están viendo ustedes es una matriz de posibilidades para combinación de los escenarios de emisiones, que es lo que tienen ustedes aquí a la izquierda, que va desde 1.9 a 8.5 watts por metro cuadrado. Esto es decir, es el desbalance de energía del planeta causado por los gases de efecto invernadero que inyectemos. Desde muy poquito, esto 1.9 y 2.6 se parecen a que se cumpla el Acuerdo de París, hasta un calentamiento, digamos, descontrolado donde la política climática internacional fracasa totalmente y pues digamos los escenarios intermedios. Para este proyecto
utilizamos un escenario socioeconómico, lo dejamos fijo para poder aislar el impacto de los cambios en el clima. Después se harán seguramente estudios para hacer lo contrario, ¿no? Ver cómo los distintos escenarios de desarrollo socioeconómico del país, pues, influyen en los impactos. Pero ahorita nos interesa mucho ver cómo las distintas evoluciones de las emisiones globales, pues, nos impactan en México. Entonces escogió como escenario central el SCP-2 4.5. Este se parece un poco a las tendencias actuales socioeconómicas y a lo que se lograría si las contribuciones nacionalmente determinadas de todos los países a nivel global se cumplieran. Esto nos lleva, ahorita vamos a platicar, por alrededor de casi 3 grados centígrados de calentamiento. Para poder hacer estos análisis de sensibilidad, hicimos un escenario, pues más, añadimos un escenario más optimista, que sería que se cumpla, digamos, el Acuerdo de París, que nos deja alrededor de 2 grados centígrados para finales de este siglo, y uno pesimista, donde llegamos a 7 watts por metro cuadrado, y estos son más de 4 grados de calentamiento a nivel global. Entonces, todos los trabajos que estamos haciendo están bajo esta lógica, viendo estos escenarios y creando, pues digamos, información que sea autoconsistente. Bueno, esto ya les platiqué un poco, cómo se ven estos escenarios, ¿no? Alrededor un poquito menos de 2 grados si se cumple el Acuerdo de París, alrededor de 3 grados, casi 3 grados, 2.7 grados si seguimos como vamos y digamos si las políticas internacionales como por ejemplo la presidencia de Trump y cosas de este estilo, pues nos podrían llevar a un escenario todavía peor, donde en promedio estaremos llegando alrededor de 4 grados centígrados, pero si ven las bandas de incertidumbre, pues este calentamiento puede ser mucho mayor. El proyecto que estamos haciendo y que les quiero platicar hoy tiene tres partes muy importantes, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso en el cual, pues una de las partes está relacionada directamente con la política internacional de cambio climático, qué pasa en las negociaciones internacionales, qué condiciones, digamos, de frontera eso nos pone a las posibilidades y a los impactos en México, qué condiciones de gran escala, digamos, y en particular, qué podemos hacer en la escala nacional para reducir nuestras emisiones y tratar de influir en la política internacional. Y aquí una cosa muy importante es el vínculo entre mitigación y adaptación. Esto que estamos, pues digamos, resaltando mucho con el concepto de daños neto cero, que involucra, pues digamos, exprimir lo más que se puedan los cobeneficios entre los cuatro pilares, en particular mitigación y adaptación. Entonces estamos construyendo esta visión, estamos ya, bueno, de hecho esto ya lo hicimos, ya el gobierno tiene los resultados de nuestra modelación sobre cuáles son las capacidades de México para reducir sus emisiones, cómo se pueden hacer las trayectorias que el gobierno planteó para México y bueno, pues crear estos escenarios para ver cuáles son los riesgos de transición también, es decir, qué pasa con compañías como Pemex si México se vuelve neto cero, qué implicaciones tendría para, pues digamos, el sector, pues que depende más de combustibles fósiles o que tiene inversiones ya en esos sectores. Entonces, también analizar esa parte y luego una parte que está aquí en el centro, que es qué pasa en términos de riesgos físicos de cambio climático, es decir, cómo está cambiando el clima, cómo están cambiando los eventos extremos, cómo está cambiando el nivel del mar y muy importante, cómo eso nos está afectando en los sistemas naturales y humanos. ¿Qué pasa en las ciudades, ¿no? Que además, como ya hemos platicado en otras ocasiones, las ciudades son particularmente vulnerables a cambio climático por el calentamiento adicional de la urbanización. Entonces, bueno, aquí estamos creando una visión, mucho ya lo hicimos, ahorita seguimos construyendo esta visión, digamos, más completa de qué significa cambio climático para México en términos de sus impactos. Y no solo eso, ¿qué podemos hacer en términos de adaptación? ¿Cómo vamos a manejar los riesgos físicos residuales? ¿Y cómo vamos a financiar estos daños residuales que no podemos evitar? Todo está en esta sección, digamos, en este módulo de qué sabemos sobre el cambio climático en México, vamos a estar hablando mucho de la parte de la mitigación y muchísimo de la parte de cuáles son los impactos. Bueno, y toda esta información que se genere, pues es muy importante que se utilice y que esté a disposición de toda la sociedad y de los tomadores de decisión y de los demás investigadores que vengan después
para ampliar estas investigaciones. Entonces estamos construyendo junto con el INEC un Atlas Nacional de Riesgos Ambientales del Cambio Climático, un portal para la visualización, intercambio y modelación del cambio climático, que ustedes ya conocen el Data Pink, y bueno, modelos simplificados que si ustedes quieren ver, no sé, por ejemplo, agricultura, puedan bajar este modelo a una computadora normal y lo puedan correr y puedan hacer sus propios escenarios. También una cosa muy importante es el fortalecimiento de capacidades que va ligado con esta parte de arriba, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que haya más gente trabajando en cambio climático con conocimientos, digamos, suficientes para poder manejar la información que se genera, generar uno mismo su propia información? Y esto tanto a nivel, digamos, de la academia como a nivel de órganos de gobierno. Y este es, digamos, el esquema general de modelación del proyecto. Tenemos el modelo GCAM, que fue desarrollado por el Pacific Northwest National Laboratory, que como les comentaba, estamos en el desarrollo del modelo GCAM México. Este modelo lleva más de 40 años de trabajo, es un modelo muy impresionante con muchas capacidades. Es, digamos, de los mejores modelos para atacar, digamos, el problema de cómo le hacemos para reducir emisiones. ¿Qué significa esto? Tiene adentro distintos sectores y cuáles son las interrelaciones entre ellos si nosotros aplicamos tal o cual política climática. Nos da, por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero, nos puede dar el PIB, nos da el precio sombra de carbono, es decir, cuánto nos cuesta reducir cada tonelada de CO2, la tonelada marginal de CO2, y nos da información sobre sectores energético, agrícola, cambio de uso de suelo, muchísimas cosas. Todo esto nos sirve para alimentar los distintos modelos de daños y los modelos climáticos. Con esto estamos generando escenarios climáticos. Estamos corriendo, por ejemplo, con el modelo ClimRisk, que voy a platicar un poquito más adelante, que nos permite ver los impactos agregados en la economía. Pues estamos desarrollando, estamos construyendo estos escenarios para distintas trayectorias que nos da el modelo JICA. Y pues hay una gran cantidad de investigadores, como ya les comentaba, viendo impactos sectoriales que son prioritarios, ¿no? Por ejemplo, agricultura, ciudades, inundaciones, incendios, economía, salud, uso de suelo y muchos más, ¿no? Hasta el momento tenemos 10. Y la idea de todo esto es crear, bueno, cómo son los escenarios internacionales, cómo es el escenario de México en términos de mitigación, crear los impactos, ver las ligas entre, digamos, co-beneficios de la mitigación y la adaptación, cómo los impactos nos van a generar, pues, digamos, problemas para llevar a cabo la mitigación. No es lo mismo tener un bosque sin cambio climático que tener un bosque con un cambio climático que aumenta las probabilidades de incendio y entonces vas a generar más emisiones de las que vas a secuestrar, ¿no? Tiene un impacto en lo que tú tendrías que hacer como país para reducir tus emisiones, por decir un tema, o si haces un cambio de suelo agrícola, pues va a tener también un impacto en cómo tienes que compensar este cambio en el uso de suelo, etcétera, etcétera. Y después, digamos, toda esta información entra a un modelo macroeconómico que estamos con el apoyo de la Agencia Francesa para el Desarrollo, un modelo que se llama el GEMS, que nos permite ver todos estos impactos y todas estas medidas de mitigación, cómo se traducen, por ejemplo, en inflación, en empleo y en otras medidas macroeconómicas. Y finalmente, toda esta información que se genere va a desembocar en el Atlas Nacional de Riesgos Ambientales del Cambio Climático y en un portal de datos abiertos que, bueno, está el PINC y va a ser, digamos, una nueva versión del Data Pink. Le he estado hablando de el GCAM y el modelo ClimRisk. Ambos son modelos de evaluación integrada y esto viene de el enfoque de evaluación integrada. ¿Cuál es este enfoque? Este enfoque es totalmente interdisciplinario y lo que hace es, vamos a juntar a todos los expertos que sean relevantes para atender un problema y vamos a tratar de combinar toda esta información, este conocimiento, modelar las interacciones entre los distintos sistemas y entonces abordar el problema de una manera integral. Esto es, digamos, un poco la formalización de lo que siempre hablamos de la interdisciplina y transdisciplina. Los modelos integrados nos permiten formalizar esto
con ecuaciones matemáticas y un modelo donde podemos hacer escenarios de qué pasa si implementamos esta política o qué pasa si implementamos esta otra política, ver cómo reaccionan los distintos sistemas dadas sus interacciones. El objetivo de estos modelos, el principal, es dar información para la toma de decisiones. La idea es cómo resumir y cómo aprovechar la información de distintas disciplinas de una manera formal en un modelo. Bueno, esto también, más o menos se los conté, son la representación práctica y operativa de un enfoque de evaluación integrada. Permiten integrar la información y los conocimientos de distintas disciplinas para dar una visión coherente y completa del problema de cambio climático. Si nosotros vemos, por ejemplo, nada más la parte de mitigación y no pensamos en la adaptación y en los impactos, nos estamos perdiendo una parte que es fundamental, porque como les decía, son sistemas integrados, o sea, son sistemas que tienen retroalimentaciones. Entonces, lo que hagamos en mitigación puede tener un impacto en nuestras capacidades de adaptación, positivo o negativo, y los impactos van a tener un efecto, digamos, en qué tanto podemos mantener o qué tanto esfuerzo tendríamos que hacer en la parte de mitigación. Entonces son problemas que se tienen que abordar de manera conjunta para poder, pues poder proponer políticas de cambio climático, ¿no? Sus características son multidimensionales, consideran aspectos físicos, económicos y sociales en un solo marco, proporcionan una herramienta de análisis como para ver qué es lo que podría pasar y tener pues, estos escenarios que respondan a las preguntas concretas de los tomadores de decisión de qué pasa si hago esto. Y bueno, están dirigidos a la toma de decisiones y a simular las decisiones, como les decía. El modelo GCAM, por ejemplo, tiene una estructura muy compleja, ¿no? Este es uno de los ejemplos, les digo, clásico de un modelo integrado que, como les digo, lleva 40 años de desarrollo. Tienen, digamos, una parte del sistema energético, donde viene la demanda de energía, los mercados de energía, las emisiones. Esto se comunica con el sistema clima, en particular con el ciclo de carbono, la atmósfera y el ciclo terrestre de carbono. Y, digamos, con sectores como la agricultura y el cambio de uso de suelo, donde se modela la demanda por distintos productos, la biomasa y pues está integrado también con un modelo de economía donde tenemos la fuerza laboral, cómo se ve afectada, digamos, ante estos cambios y produce Producto Interno Bruto. Otro modelo de evaluación integrada muy conocido es el que desarrolló el profesor William Nordhaus por ahí de 1992, digamos la fecha de publicación, pero realmente su trabajo empieza por ahí del 77 y digamos, este enfoque de modelación integrada del clima y la economía le valió a Nordhaus llevarse el premio Nobel en 2018, el premio Nobel de Economía. Y pues lo que hace es tratar de ver este problema también de una manera integrada, donde tienes el desarrollo, los gases de efecto invernadero, cómo te cambia la composición química de la atmósfera, cómo cambia el clima, cuáles son los impactos, y entonces ver cuál sería la respuesta que tendrías que tener como sociedad para alterar esto. Y bueno, nosotros en el PINC y en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y en la Universidad Libre de Amsterdam desarrollamos un modelo que va más allá del modelo que propuso Nordhaus, es espacialmente explícito, tiene muchísimas funciones de daño que además están calibradas para cada punto de la malla, es decir, para más de 60.000 puntos en el mapa. Incluye el efecto de la isla de calor, es probabilístico, produce escenarios globales y regionales de cambio climático probabilísticos, tiene la capacidad de generar nuevos escenarios económicos o de simular los que propone el IPCC y está integrado, por ejemplo, con el modelo JICA. Ya están integrados estos dos modelos y también nos ayuda a producir medidas de riesgo que complementen la información económica. Digamos, el riesgo es mucho más amplio que el riesgo económico y por lo general el riesgo económico subestima el riesgo total. Y pues hay cosas que se pueden hacer con este modelo, como por ejemplo ver cuál es la probabilidad de rebasar 4 grados centígrados año por año para cada punto del planeta. También se pueden ver los impactos económicos, digamos, a punto de malla para todo el país en una resolución mucho más fina que la mayoría de los estados del país. Bueno, ¿qué encontramos en la parte de economía?
cómo son los impactos de cambio climático que estamos previendo que van a ocurrir en este siglo. Bueno, ¿se acuerdan que les platicaba que tenemos un escenario central, uno optimista y uno pesimista? El escenario pesimista, si nos fuéramos por ese escenario y calculamos todos los impactos en todos los sectores durante este siglo y queremos encontrar la cantidad que sea equivalente a que los tuviéramos que pagar hoy, imagínense pagar todos esos costos hoy, esa es la pregunta, eso equivaldría a que pagáramos alrededor de entre 2 y 9 veces el PIB de México completo de 2024. Es el tamaño del problema económico durante este siglo que involucra el cambio climático. Bueno, no es solamente en el futuro. México ya enfrenta costos económicos debido al cambio climático y estos van a ser crecientes en un escenario de inacción. Ahorita, por ejemplo, las grandes ciudades de nuestro país ya enfrentan o van a enfrentar durante esta década impactos anuales por cambio climático mayores a $2,000 millones por año. Para que tengan una idea, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Industrias de Seguros, el Otis nos costó $2,000 millones. Entonces, aquí, en cada punto de la malla, se perderían en las áreas urbanas que les menciono, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, se perderían alrededor de $2,000 millones en cada punto de la malla, no como total de la ciudad, sino en distintas partes de la zona, digamos, urbana. Ahora supongan que pues, se nos hace muy lejos irnos hasta el 2100 y entonces queremos saber cuánto nos costaría cambio climático durante este sexenio. Lo que encontramos con este modelo es que durante estos 6 años, si todos los impactos que van a ocurrir por cambio climático, nos hacemos esa pregunta de ¿a cuánto equivaldrían el día de hoy? Equivaldrían a que hoy perdiéramos una cuarta parte del PIB de México de 2024, una cuarta parte de ese PIB, ¿no? Para que tengan una idea, el PIB, el COVID nos costó 8% del PIB. Y otra cosa que es una muy mala noticia, pero que tenemos que estar enterados, es que esto ocurriría independientemente del escenario de emisiones que se escoja. Lo único que podemos hacer aquí, y es muy importante, es ampliar nuestras capacidades de adaptación, ¿no? Mejorar nuestra capacidad adaptativa. Porque así nos fuéramos por el escenario del Acuerdo de París, que se cumpla el Acuerdo de París, o el peor de los escenarios, ya hay lo que se llama técnicamente como un lock-in, pues que ya te atoras en un nivel de pérdidas por la inercia del sistema climático y del sistema económico, ¿no? Entonces necesitamos acelerar los procesos de adaptación y gestión de riesgo. Ya, el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas a nivel global, si todo el mundo dice, todos los países del mundo cumplen lo que dicen que van a hacer, que ya sabemos que no, porque Estados Unidos ya salió de esas negociaciones, lograríamos reducir 26% las pérdidas económicas en comparación con el escenario de inacción. Esto generaría, en comparación con el escenario de inacción, beneficios de entre 0,75% y 1,28 veces el PIB de 2024. Pero dense cuenta de que 26% todavía nos quedamos con una muy buena parte de los daños residuales. Y este es un escenario que ahorita no tenemos garantizado como planeta. Que se cumplan estas contribuciones nacionalmente determinadas no lo tenemos garantizado, pero sí nos ayudan mucho. Por ejemplo, las contribuciones nacionalmente determinadas a nivel global, si ocurren, podríamos posponer 2 o 3 décadas algunos de los umbrales de riesgo. Por ejemplo, en un mapa si ustedes ven un mapa, podríamos ver que las pérdidas mayores a 3% del PIB las desplazaríamos alrededor de 20 o 30 años. Y eso pasa en distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, en agricultura, en biodiversidad, etcétera. Y bueno, de este lado tienen una gráfica donde están los estados, el tiempo y cómo se irían expresando las pérdidas económicas. Están miles de millones de dólares. Entonces, también una cosa que hay que tener muy en cuenta es cómo es de heterogéneo las pérdidas económicas, los impactos económicos. Si se cumpliera el Acuerdo de París, esto sería lo más optimista que ahorita es racionalmente considerar. Lo que pasaría con los impactos económicos de México es que se reducirían a la mitad. Sin embargo, pues la mitad de entre 2 y 9 productos internos brutos completitos sigue siendo muchísimo impacto. Entonces, por donde la vean, necesitamos apurarnos y ponerle muchísima atención. Esto también tiene que ver con digamos, este énfasis en daños netos cero
Pues aquí, por ejemplo, en estos mapas, ustedes pueden ver, esto es el tiempo para adaptación. ¿Cuántos años tendríamos para adaptarnos a pérdidas de al menos 3% en el PIB de México, en cada punto de esto de Maya? Y ustedes pueden ver, digamos, la parte central y las grandes ciudades. Este es el cinturón industrial de México, lo cual tiene unos impactos, digamos, de segundo orden muy importantes. Y aquí o ya está pasando o está muy pronto en pasar que tengamos pérdidas por cambio climático iguales o mayores a 3% del PIB. Entonces, bueno, esto me lo salto. También una cosa que calculamos es cuánto cuesta la tonelada adicional de CO2 que pongamos en la atmósfera. ¿Qué daños causa? Este es el costo social del carbón. Es decir, si yo pongo esa tonelada adicional, ¿qué daño va a causar en sistemas humanos y naturales? ¿Cuánto tendría yo que pagar si me hiciera responsable de esos daños? Y estamos hablando de entre 243 y cerca de $200 en los distintos escenarios. Esto quiere decir, por ejemplo, si cada mexicano al año emite alrededor de 4 toneladas de CO2, entonces para cada mexicano esto sería como $1,000 por año, más o menos la deuda climática que generamos. Ahora no les cuento, digamos, las grandes empresas, Pemex, etcétera, etcétera. Y esta es una manera también de medir el tamaño de nuestro impacto. Me voy también muy rápido, les comento la parte de los impactos en el sector agrícola. Si hacemos lo mismo que les decía hace un momento, analizamos aquí 9 cultivos en 2 tipos de producción, temporal y riego, para todo el país. Si agarramos las pérdidas acumuladas durante el periodo 2024-2100 y decimos a cuánto equivaldrían hoy a 2 billones, o sea, millones de millones de pesos mexicanos. 4 estados se llevan la mitad de estas pérdidas: Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco. Caña de azúcar, maíz y sorgo y trigo se llevan el 97% de estos daños. Y en el sexenio se perderían más de 100,000 millones de pesos por los cambios en rendimientos en estos 9 cultivos. Estados con mayor nivel de pobreza y marginación se llevan el 12% de estas pérdidas. Entonces, tenemos ahí también otra cosa que vamos a explorar en la siguiente etapa: son las consecuencias socioeconómicas, sociales de estos impactos. Los estados con mayor seguridad alimentaria, como Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala, acumulan el 21% de estas pérdidas en temporal, que está muy asociado, digamos, con consumo de subsistencia. Bueno, hay estados que tienen ya el tiempo para adaptarse agotado. Por ejemplo, si uno calcula el tiempo para adaptarse a cambios de 10% en los rendimientos, muchos estados como Coahuila, Nuevo León, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas ya tienen tiempos negativos, es decir, esa adaptación ya tendría que haber pasado hace años. También estamos, digamos, comunicando esta información con otras métricas, como son los cambios en la cantidad de calorías que el país es capaz de producir. Si tomamos maíz, trigo y arroz, que están en la canasta básica, nada más esos 3 cultivos, las pérdidas estas en rendimientos equivalen hoy a que México puede producir menos, o sea, 70 kilocalorías por persona por día menos en 2025 que si no hubiera cambio climático. Para mediados de siglo, ese número de calorías subiría a 166 calorías por persona por día. Para finales de siglo son casi la cuarta parte de lo que consume una persona. Por cada grado de temperatura que aumente, estaríamos perdiendo alrededor de 130 kilocalorías por persona por día. Una cosa también muy importante, ya casi termino, es que muchas veces no vemos la cadena de valor. Uno de estos cultivos que analizamos es la cebada. Y pues la cebada se cultiva, digamos, en pocos estados y no es un cultivo directamente o que uno, si lo compara con el maíz, pues no es realmente tan relevante, supuestamente. Pero si uno transforma la cebada en malta y en cerveza, se da cuenta del tamaño del problema, porque resulta que, por ejemplo, México es el mayor exportador de cerveza y es el cuarto productor de cerveza en el mundo. Y las cervezas de marcas mexicanas se producen exclusivamente con cebada mexicana. Entonces es muy importante lo que le pase a la cebada para esta industria. Bueno, resulta que si vamos en esta cadena de valor y lo transformamos en cerveza, las pérdidas por los cambios en cebada, en rendimiento de cebada, son 700,630 millones de pesos. Esto es más o menos parecido a las pérdidas económicas por maíz. Y bueno, esto es nada más para comentarles que toda esta información va a estar disponible en el Data Pink y en el Atlas de Riesgo, y ustedes van a poder ver
cómo se distribuyen estos por estados y por cultivos, qué estados son los que tienen mayor riesgo. Van a estar estas fechas de rebasar umbrales, por ejemplo, de pérdida de 10% en distintos cultivos, arroz, maíz, caña de azúcar, cebada, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ver, digamos, cuántos años tiene en promedio cada estado para adaptarse, cuántos años le quedarían para adaptarse a una pérdida, por ejemplo, de 10% de sus rendimientos y cuántos años, por ejemplo, le quedan por cultivo para adaptarse. Y una cosa que estamos trabajando ahorita es, como les decía, la parte de impacto más en la parte social. Esta gráfica creo que es muy informativa del problema que tenemos. Y el tamaño de la bolita es cuántos años tendríamos para adaptarnos a un cambio, a una reducción de 10% en rendimientos. En este eje estamos viendo las capacidades de los municipios, las capacidades funcionales de los municipios. Cuanto más bajo, menos capacidad de responder y menos capacidad adaptativa. Y en este eje estamos viendo el nivel de inseguridad alimentaria de mediana a severa, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, pues hay muchos estados con, digamos, enfrentando retos muy importantes en cuestiones de tiempo para adaptarse, una capacidad para adaptarse muy baja y, digamos, un índice de seguridad alimentaria muy importante, ¿no? En particular, digamos, Tabasco tiene mejores capacidades funcionales, pero pues tiene muy poco tiempo y tiene una inseguridad alimentaria muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, que están en una situación muy comprometida. Y bueno, este es ya para terminar, esta es una muestra de cómo se ve el Atlas de Riesgo Socioambiental. Oscar en algún momento les platicará más de esto y todas las variables que van a estar ahí. Y bueno, yo con esto terminaría, les agradezco mucho su atención y quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Francisco. Súper interesante. Y sí hay preguntas. Me voy directo a ellas porque estamos un poco sobre el tiempo. Marcela Holguín pregunta, bueno, dice, súper interesante, gracias. ¿Se puede acceder a los resultados, documentación de métodos, insumos empleados de las trayectorias que se mencionaron, por ejemplo, para la parte de mitigación para el sector USCOS, cambios de suelo, silvicultura? Y te leo Pues, de una vez su siguiente venga, sí. pregunta, justo para el mismo sector. ¿JICA modela perturbaciones, acciones de manejo en bosques permanentes, además de cambios en el uso de suelo? ¿Qué reservorios de carbono incluye, por ejemplo, para esto de productos de madera, ¿no? Cosechada, Sí. aprovechada? Esas son dos preguntas de Marcela Alguín. Pues muchísimas gracias, Marcela. Bueno, los métodos y los datos van a estar disponibles. Estamos trabajando. Ustedes a lo mejor conocen el libro que sacamos hace un par de años de Estado y Perspectivas del Cambio Climático, un punto de inicio. Bueno, ahora vamos a sacar la segunda parte de que es precisamente el nombre de esta conferencia, ¿no? Aportes de la academia para las contribuciones nacionalmente determinadas de México. Entonces, toda la información, todos los métodos van a estar ahí. Los datos los estamos ahorita poniendo en el Atlas. Todavía no se libera el Atlas. También estamos esperando a que ya se presente, pues digamos, la contribución nacionalmente determinada que sea presentada por el Gobierno de México para dar a conocer más detalle de estos estudios mayor precisión. La segunda pregunta, sí, de hecho, el manejo de bosques permanentes es una cosa muy importante en la política de México en cuanto a reducción de emisiones. Se busca llegar a neto cero y, pues, digamos, las permanencias tienen un papel muy, muy importante en que eso se pueda lograr. Y el modelo GCAM sí las modela. ¿Qué reservorios de carbono incluye? Eso te pediría que lo viéramos en las siguientes presentaciones, donde van a abordar, digamos, este tema del GCAM de una manera mucho más profunda. Pero también es la invitación, si alguien tiene interés en aprender más de estos modelos y esto, pues aquí estamos en el PINC para, con mucho gusto, aceptamos colaboraciones, las buscamos y las promovemos. Gracias. Y también está una pregunta de Camila Sandoval desde la transmisión de Facebook. Dice, desde tu experiencia, bueno, desde su experiencia, los tomadores de decisiones o algún estado del país se han acercado a la institución para asesoramiento en materia de crisis climática. Sí, ahorita tenemos la gran ventaja, todo este trabajo que estamos haciendo, lo hemos hecho mano con el INEC y con Semarnat, lo cual nos hace tremendamente felices porque pues eso le asegura pues mucho más trascendencia a los estudios, ¿no? Un mayor impacto, que además como ustedes
podrán ver en los resultados que estamos teniendo, pues no tenemos tiempo que perder para instrumentar las medidas tanto de mitigación como de adaptación, como, digamos, todo esto que hablábamos de compensaciones y de cobeneficios al máximo. Ya los daños son muy importantes. No me quiero adelantar, no quiero, como dicen por ahí, spoilear a mis compañeros que vienen en las siguientes sesiones, pero cuando lo vean van a entender muy bien a lo que me refiero. Y hay también un comentario de Enrique Serrano Galvez. Como investigadores, los resultados de la investigación que desarrolla este importante grupo nos dejan tranquilos en cuanto a que nos indican qué debería hacer el país frente al cambio climático y los costos económicos de no hacerlo. En el escenario de que el gobierno asumiera el cumplimiento de las NDCs, la pregunta es cómo se lograría alcanzar sus metas de mitigación y adaptación. El día de hoy, en la madrugada, se aprobó el presupuesto de egresos para el 2026. Algunos actores políticos proponían reasignar recursos presupuestales adicionales para el sector ambiental, sin embargo, este permaneció tal cual como se propuso originalmente. Veo una disfuncionalidad entre la investigación por un lado y las decisiones de política pública por el otro. Muchísimas gracias, Enrique. Sí, bueno, digamos, hay dos niveles aquí que son muy importantes. Uno es que es súper importante que el gobierno esté buscando esta información y que esté trabajando directamente con pues, este grupo de 50 personas y que hayamos conseguido tener, digamos, esta capacidad de mantener al menos 3 años este grupo para atender, digamos, los problemas nacionales en cuanto a cambio climático y trabajar de la mano con Semarnat, con el INEC y con otras dependencias de gobierno que lo soliciten. Estamos trabajando ahora también con Senapred, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una ganancia enorme, ¿no? El tener esta puerta abierta y digamos, este interés genuino en tratar de mejorar las cosas es importantísimo. Ahora bien, la política es una cosa muy complicada donde cosas como cambio climático muchas veces, como ambiente, pues muchas veces no se les da la importancia desafortunadamente, pero digamos, creando esta conciencia dentro del mismo gobierno, yo tengo la firme esperanza de que vayamos migrando lo más rápido posible, porque como digo, no tenemos tiempo que perder, a lograr estos presupuestos y a lograr asegurar pues que realmente se cumpla todo lo que se está planteando en términos de mitigación y muy, muy importante en términos de adaptación. En adaptación tenemos un déficit enorme, ¿no? O sea, no es que siquiera ahorita nos está rebasando cambio climático y estamos quedando a deber en términos de adaptación. Llevamos décadas donde ya tendríamos que haber hecho muchas cosas de adaptación y no han ocurrido. Entonces, pues mira, tratamos aquí de mantener esta esperanza de que se vayan dando estos equilibrios, ¿no? Que se vaya transmitiendo no solamente de la academia y de algunos sectores, digamos, del gobierno, sino que llegue a la parte de la toma de decisiones y en la asignación de presupuestos en las cámaras. Parece que son todas las preguntas. Excelente. Entonces, muchas gracias, Francisco. Pues estaríamos dando por terminada esta sesión, pero antes quisiéramos darles algunos anuncios, hacerles algunas invitaciones. El próximo jueves, 13 de noviembre, les esperamos a nuestra siguiente sesión de este mismo módulo con la doctora Magali Hurtado Díaz del Instituto Nacional de Salud Pública. Se van a estar abordando precisamente algunos de los impactos que mencionaba Francisco. En este módulo serán los impactos del cambio climático en la salud de México. Les esperamos a las 12 del día. También les hacemos una invitación a una conferencia de prensa que habrá en el auditorio Julián Adem del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Es una conferencia de prensa en el marco de la COP30, Política Climática y Perspectivas Universitarias. Y pues por último, les invitamos también a que participen cada miércoles en el Pink Nick, que es una iniciativa de la Red Universitaria de Cambio Climático, en donde se discuten textos diversos sobre cambio climático en distintos espacios de Ciudad Universitaria. Pueden checar las sedes en nuestra página. Y pues les agradecemos a todas y todos que hayan estado en esta sesión y les esperamos en las siguientes. Muchas gracias y muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Hasta luego.